Hola comunidad 100% fiscal. Mi nombre es Jessica Salazar Cuervo y hoy les vamos a hablar del efecto fiscal de los contratos. Bienvenidos. En ese sentido, pues obviamente este artículo lo acompaña el reglamento y en el artículo 154, pues nos establece que la casa habitación del contribuyente, esto es muy importante, comprende, además de la superficie del terreno, comprende, además obviamente de la construcción, la superficie del terreno que no exceda de 3 veces el área cubierta por la construcción que integran la casa habitación. Esto es muy importante porque ahorita se las voy a enseñar. Hay una jurisprudencia que dice que este artículo del reglamento, bueno, que estaba vigente hace un tiempo, que es el símil, que está vigente ahorita, es violatorio del principio de subordinación de la ley. Ya lo vamos a ver. El artículo 155 nos establece que para efectos del 93, fracción 19, inciso A, que es el que ya revisamos, de la sección, del no pago de impuestos que tiene por el pago en la enajenación de una casa habitación, nos establece que los contribuyentes deberán acreditar ante fedatario público que formalice esta operación, que el inmueble objeto de la operación, eso es de la enajenación, es la casa habitación del contribuyente. Es decir, no se va a aplicar este beneficio, obviamente, si está vendiendo una casa que pues, no es de ese contribuyente. Para eso, ¿cómo lo va a poder acreditar? Bueno, pues va a tener que otorgar alguna documentación que ahorita les voy a decir, siempre y cuando coincida plenamente con el domicilio que tiene el inmueble o en su caso tenga alguno de los elementos fundamentales para que se acredite que se está vendiendo es propiedad del contribuyente. Para ello se puede aportar credencial para votar por el INE, los comprobantes fiscales de los pagos efectuados por la prestación de servicios de energía o de teléfono, los estados de cuenta que proporcionan los bancos, alguna de estas opciones, y obviamente estos documentos deben estar a nombre del contribuyente, de su cónyuge o de sus ascendientes o descendientes en línea recta. Y esa es la tesis que les comentaba. Renta. El artículo 130 del reglamento de ese impuesto vigente hasta el 4 de diciembre del 2016, al limitar el beneficio contenido en el artículo 109, fracción 15, inciso A de la ley del impuesto sobre la renta, viola las garantías de subordinación jerárquica y de reserva de ley. ¿Por qué? Porque si nos regresamos a esta parte, el reglamento define que la casa habitación comprende, además de la construcción, la superficie del terreno que no exceda de 3 veces. ¿Qué pasa si la superficie del terreno de la casa donde yo vivo excede más de 3 veces? Bueno, pues puedo aplicar esta tesis en razón de que ese artículo contenido en el reglamento viola las garantías de subordinación jerárquica y de reserva de ley. Esa es otra tesis, también nos establece que la compraventa de inmuebles, en la compraventa de inmuebles, el contrato celebrado entre una persona dedicada al comercio de bienes raíces y un particular que adquiere el bien para su uso, tiene una naturaleza mixta al tratarse de un acto de comercio para el primero, es decir, para el que vende bienes raíces, y uno civil para el segundo, es decir, para el que adquiere una casa para su uso. Ese es para un caso particular, pero bueno, les dejamos aquí la información. Ahora, ¿qué pasa con la enajenación de bienes muebles? Ya vimos la enajenación de inmuebles, ahora la de muebles. Bueno, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contempla la exención de los siguientes bienes muebles. En el artículo 93, fracción 19, B, inciso B, los bienes muebles distintos de las acciones y de las partes sociales, de los títulos valor y de las inversiones del contribuyente, cuando en un año calendario la diferencia entre el total de las enajenaciones y el costo comprobado de la adquisición de los bienes enajenados no exceda de 3 veces el salario mínimo que general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Eso es un aproximado de 95,000 pesos, en razón de que la UMA está en 86,88. Por la utilidad que exceda, se pagará obviamente el impuesto en términos de ese título. También hay una excepción en la enajenación de ejidos. Existe un tratamiento específico de extensión en este caso, con respecto a la primera transmisión que efectúen los ejidatarios o los comuneros, la primera. Así, el artículo 93, fracción 28, nos establece que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos para personas físicas: los que deriven de la enajenación o de derechos parcelarios de las parcelas sobre las que se hubiera adoptado el dominio pleno o de los derechos comuneros, siempre y cuando sea la primera transmisión que se efectúe por los ejidatarios o comuneros y la misma se realice por los términos de la legislación de la materia. Asimismo, la enajenación a que se refiere esa fracción deberá realizarse ante el fedatario público y el enajenante deberá acreditar que es titular
de dichos derechos parcelarios o comuneros, así como su calidad de ejidatario o comunero mediante los certificados de títulos correspondientes a que se refiere la ley agraria. En caso de no acreditar la calidad de ejidatario, es decir, que es el poseedor, o comunero conforme a lo establecido en el párrafo anterior, o que no se trate de la primera transmisión a que se efectuó por los ejidatarios o comuneros, el fedatario público calculará y enterará el impuesto en términos de este título. Esto es, se debe cumplir con esos requisitos. Por su parte, el artículo 211 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta establece que para efectos del artículo 124, párrafo último de esta ley, en caso de inmuebles que hayan sido adquiridos por herencia, legado o donación, sobre los que un ejidatario hubiera asumido el dominio pleno en términos del artículo 82 de la ley agraria, se podrá considerar los siguientes. Recordemos, adquiridos por herencia, legado o donación. Se debe considerar como costo de adquisición de dicho inmueble el valor del avalúo realizado por las personas a que se refiere el artículo 3 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, referido a la fecha de expedición de título de propiedad por parte del Registro Agrario Nacional. Y como fecha de adquisición del inmueble, la fecha de expedición del título de propiedad por parte del Registro Agrario Nacional. También tenemos el derivado, el efecto fiscal derivado de las operaciones de adquisición de bienes. Bueno, vamos a comenzar con los bienes adquiridos por prescripción. La prescripción positiva implica la transmisión de la propiedad, implica una adquisición para el poseedor y la pérdida de un derecho para el titular, pues que tenía en ese entonces el derecho. Así, el artículo 130 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que se consideran ingresos por adquisición de bienes en su fracción tercera la adquisición por prescripción. Aquí estamos hablando de una adquisición por prescripción positiva, que es la adquisición, en este caso, de un bien en razón del tiempo y de algunas particularidades que nos señala el Código Civil Federal. Para ello, nos establece la misma Ley del Impuesto sobre la Renta que se considera un ingreso esta adquisición, pero también tiene deducciones. El artículo 131 nos establece que las personas físicas que obtengan ingresos por adquisición de bienes podrán efectuar para el cálculo del impuesto anual las siguientes deducciones. Los demás gastos efectuados con motivo de juicios en los que se reconozca el derecho a adquirir, es decir, los gastos por motivo del juicio. Esto en su fracción segunda. Así, el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un tratamiento particular para no gravar al adquirente siempre y cuando se hubiere pagado el impuesto correspondiente por los contratos que sirven de base para determinar la prescripción. Esto es, el artículo 216 del reglamento nos establece que, tratándose de adquisiciones por prescripción, el valor de los bienes se determinará mediante avalúo referido a la fecha en la que éste se hubiera consumado, independientemente de la fecha de la sentencia que la declare. En el caso que no pueda determinarse la fecha en que se consumó la prescripción adquisitiva, se tomará como tal aquella en la que se haya interpuesto la demanda. Ahora, en los casos en que se acuda a la prescripción positiva para purgar vicios de los actos por medio de los cuales fueron adquiridos los bienes, no quedará grabado el ingreso así percibido, siempre y cuando no se hubiera pagado el impuesto correspondiente por dichos actos. Nada más cuando se haya acudido a la prescripción positiva para purgar vicios de los actos por medio de los cuales fueron adquiridos los bienes. Ahorita vamos a ver un ejemplo en particular. Asimismo, en el artículo 204 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece que, tratándose de la enajenación de bienes adquiridos por prescripción, se determinará su costo conforme al avalúo que haya servido de base para el pago de los impuestos con motivo de la adquisición, disminuido por las deducciones señaladas en el artículo 131 que ya les mencioné. Cuando no pueda determinarse la fecha en la que se consumó la prescripción adquisitiva, se tomará como tal aquella en la que se haya interpuesto la demanda. Ya lo vimos. Y queda excluido de esta disposición el caso en que se acuda a la prescripción para purgar vicios en los supuestos del artículo 216, párrafo segundo de este reglamento. Y aquí tenemos esta tesis, la cual nos establece la excepción de pago del impuesto sobre la renta por adquisición positiva, por adquisición por prescripción positiva, nos establece que la excepción de pago prevista en el artículo 127 del reglamento de la Ley del Impuesto Relativo se actualiza cuando, por medio de un juicio de prescripción positiva, se purga un vicio formal del contrato de compraventa motivo del gravamen. ¿Cuál puede ser un vicio formal? En el caso específico de esta tesis, estamos hablando que se promovió el juicio de prescripción positiva por una persona que ya tiene el bien para subsanar un vicio formal en el contrato de compraventa a través del cual adquirió el bien.
Ajá, en este caso el vicio era que el contrato se celebró verbalmente o que no se formalizó ante un fedatario, pero sí pagó por esa contraprestación. Con ello se ubica entonces ahí la excepción que establece el mencionado ordenamiento y por lo tanto no queda grabado el ingreso obtenido por esta adquisición por prescripción positiva. ¿Por qué? Porque ya lo había pagado anteriormente. Si bien promovió un juicio, no lo promovió, digamos, sin haber pagado por esa contraprestación. Ahora, los efectos fiscales del propietario desposeído del bien. Entonces, ¿qué va a pasar con la persona a la cual le quitaron el bien? Bueno, pues esta persona tiene registrados los inmuebles, materia de la prescripción, como sus activos fijos, terrenos, construcciones, y es desposeído de los bienes por prescripción adquisitiva. Ello en sí mismo implica una transmisión de la propiedad y como tal representa una enajenación en términos del artículo 14, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Esto es muy triste porque te quitan tu bien y aparte tienes que pagar impuestos porque representa una enajenación en términos del 14, fracción primera. Entonces, eso bajo el supuesto de literalidad de la ley. Obviamente hay medios de defensa con la cual puedes impugnar la cuestión de legalidad y constitucionalidad que consideres pertinente. Ahora, también tenemos los ingresos por prescripción de deudas de personas morales y también de personas físicas. Lo vamos a ver más adelante. La ley de impuestos sobre la renta señala que la prescripción de deudas constituye un ingreso acumulable al deudor en el momento en que las deudas no cubiertas por el contribuyente sean consideradas como créditos incobrables por actualizar el plazo de la prescripción. Eso es lo que llamamos prescripción negativa. Así tenemos que el artículo 17 de la ley establece lo siguiente. Para efectos del artículo 16, se considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente, tratándose de, fracción cuarta, ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente en el mes en el que se consume el plazo de prescripción o en el mes en el que se cumple el plazo a que se refiere el párrafo segundo de la fracción 15 del artículo 27 de esta ley. Lo anterior es muy similar a lo que establece el artículo 101 de la ley con respecto a las personas físicas, es decir, está considerando un ingreso de que tú no pagues una deuda, ya que se establece para personas físicas que también se consideran ingresos acumulables y lo establece el 101. Establece que tratándose de condonaciones, quitas o remisiones de deudas realizadas con la actividad empresarial o con el servicio profesional, así como las deudas antes citadas que se dejen de pagar por prescripción de la acción del actor, la diferencia que resulte de restar el principal actualizado por inflación, el monto de la quita, condonación o remisión al momento de su liquidación o reestructuración, siempre y cuando la liquidación total sea menor al principal actualizado y se trate de quitas, condonaciones o remisiones otorgadas por instituciones del sistema financiero. Por su parte, el artículo 187 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los ingresos son efectivamente percibidos en el momento en el que se consuma la prescripción, conforme a la legislación aplicable al acto jurídico del que proviene el derecho del acreedor, no siendo necesaria la declaratoria de procedencia por parte de la autoridad correspondiente. Entonces aquí lo ligamos con la materia civil. La hipótesis de prescripción está contemplada en los artículos de prescripción negativa, está contemplada en los artículos 1158 a 1164 del Código Civil Federal, cuando se establece que fuera de los casos de excepción se necesita el lapso de 10 años contado desde que una obligación pudo exigirse para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento. Recordemos, prescripción negativa, no positiva. Asimismo prescriben en 2 años los honorarios, sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones por la prestación de cualquier servicio. La prescripción comienza a correr en este caso desde la fecha en que se dejaron de prestar los servicios. La acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de objetos vendidos a personas que no fueren revendedoras. En este caso, la prescripción corre desde el día en que fueron entregados los objetos si la venta no se hizo a plazos. La acción de los dueños de hoteles y casas de huéspedes para cobrar el importe del hospedaje y la de estos y la de los fondistas para cobrar el precio de los alimentos que ministren. Esta prescripción corre desde el día en que se debió pagar el hospedaje o desde aquel en que se ministraron los alimentos. La responsabilidad civil por injurias, ya sean hechas de palabra o por escrito, y la que nace del daño causado por personas o animales, y la ley impone al representante de aquellas o al dueño de estas. Bueno, la prescripción comienza a correr desde que se recibió o fue conocida la injuria o desde que se causó el daño.
así como la responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que no constituyen delitos, bueno, pues esta prescripción corre desde el día en que se verificaron los actos. Esas son excepciones. La regla general ya la vimos. Cualquier duda o aclaración, síguenos en nuestras redes sociales, Capacitando para el Futuro.